rol de los padres. Vamos a estar tomando el tema de esta noche, que es el rol de los padres en el desarrollo sexual de los hijos. Entonces, les presento la primera diapositiva. Aquí tenemos una imagen y tenemos eh, a un ratoncito que está dispuesto a salir a la calle, ¿no? Pero encuentra un sinnúmero de trampas y peligros que ponen en riesgo su vida, ¿no? Este es el escenario que nuestros hijos están viviendo hoy, el escenario en el que una niña, si es una hija de ustedes, buscará ser mujer y un niño buscará ser hombre. ¿Qué significa esto? Pues que en nuestra sociedad ya el convertirse en un hombre y en una mujer, como nosotros vivimos, no es una cosa, no, digamos, tan sencilla, dado que hay un montón de ideologías, hay un montón de estímulos, un montón de propaganda, de influencia, que está tras nuestros hijos, tras la mente de nuestros hijos, para poder desviarlos, engañarlos si se puede, y digamos que también están buscando de alguna manera distorsionar el propósito y el modelo original de Dios para la sexualidad, ¿no? Entonces, ese es el escenario y vamos a ver algunos elementos para que ustedes los tengan en cuenta de lo que está sucediendo afuera. Afuera tenemos pornografía normalizada. La pornografía está eh, en cada smartphone, en cada visita a internet, y obviamente con la pornografía una distorsión del deseo sexual y el valor del cuerpo. Eh, Esto es algo que se ha vuelto tan común que ya está alterando obviamente la percepción que tienen las nuevas generaciones en relación a algo tan sagrado como lo es el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Pero también tenemos ideologías, las ideologías de este momento, especialmente el feminismo radical, el feminismo de género, que es esta corriente que por un lado se justifica porque dice que aboga por los derechos civiles de la mujer. La verdad es que eso ya hace bastante tiempo que se logró y ahora más bien lo que busca es redefinir lo que es una mujer, ¿no? Y cuál es su papel y su rol dentro de la sociedad, ¿no? También tenemos las ideologías de género, que ustedes deben haber escuchado, eh, que están muy, digamos, unidas a lo que son los lobbies LGTB, que son toda la cuestión de la doctrina gay, homosexual, que ha tomado la sexualidad como asunto prioritario, ¿no? Hoy en día, amados hermanos, estos, eh, estas ideologías y estos grupos enseñan más de sexualidad y tienen más influencia que la familia e inclusive la iglesia, ¿no? Han tomado los medios de comunicación, han tomado la música, han tomado el cine y ellos están enseñando lo que consideran es la verdad. También tenemos modas o modelos esclavizantes que, digamos, le restan valor a, a la identidad, a la autoestima y terminan obviamente exponiendo a nuestros hijos a situaciones como la anorexia y la bulimia en la loca búsqueda de encajar y de tener un cuerpo agradable, aceptado, bonito, digamos, para la sociedad, pues ya se hacen todo tipo de correcciones en el cuerpo y digamos que vemos que estas cosas están perjudicando la salud de nuestros hijos. También hay un exacerbado individualismo basado en la vanidad y el egocentrismo. También tenemos esto de la ideología de género, que es autopercepción sin límites,
quiere decir yo me siento mujer si, habiendo nacido hombre o viceversa, o me siento caballo, o me siento un niño, una niña. Solamente por yo sentirme así, busco que los demás me validen. Es realmente algo que cada día está ganando más fuerza en nuestra sociedad y nuestros hijos están creciendo con todas estas ideas como cosas comunes y normales, ¿no? Hay un libertinaje descontrolado, ya las leyes morales de Dios se están rompiendo cada vez y cada vez hay mucho menos límites, no hay casi límites ya en el sistema educativo, se está buscando socavar la autoridad de los padres y esto a través de una estrategia de tratar de hacer sentir al papá que él no sabe, ¿no? Que no sabe cómo educar a sus hijos y son los expertos los que tienen que venir a decirle cómo hacer. Entonces, padres que no están seguros de cuál es la verdad sobre cómo criar a sus hijos. Esto es un problema, este es el escenario, ¿no? El escenario grande sobre el cual nuestros hijos están creciendo, ¿no? Hay mucho peligro de qué cosa está ganando influencia en su mente, en sus pensamientos, tanto en el hijo como en el papá, ¿no? O en los padres. Hay una crisis de la autoridad paterna hoy en día, inclusive dentro de los contextos cristianos, ¿no? Donde ya no son los papás pues los que dicen lo que tienen que hacer los hijos, sino más bien son los hijos los que le dicen al papá lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto es inaudito, ¿no? Esto nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy en día parece que el mundo está al revés y los padres han caído presos, digamos, de inseguridades y de no saber cómo ser buenos padres, ¿no? Entonces sienten que como pasan mucho tiempo en el trabajo, tienen sentimientos de culpa, de que no los ven a sus hijos, después le quieren comprar todo, y les parte el alma decirle que no, quieren darle lo que ellos nunca tuvieron. O sea, no están seguros de qué es realmente lo que un hijo necesita para desarrollarse de manera saludable. Sería bueno repasar con ustedes lo que es sexualidad para que todos nos centremos más o menos en el tema. Sexualidad algunas veces se malentiende, ¿no? Se piensa que sexualidad es solamente, pues van a hablar de cosas genitales, ¿no? Van a hablar de los órganos sexuales. Sexualidad, amados hermanos, no se restringe solamente a hablar de los genitales masculinos o femeninos, ni del sistema reproductivo ni esas cosas. La sexualidad básicamente es el comportamiento diferenciado que tenemos por causa de ser seres sexuados. Quiere decir del sexo masculino o del sexo femenino. Y entonces, los hombres somos seres sexuales con un sexo masculino y producto de esa realidad es que nosotros vivimos una sexualidad masculina, o sea, de hombre. Quiere decir, desde el tono de voz, desde la forma, cómo se camina, cómo uno se relaciona con el sexo opuesto, todas esas cosas, todo, cómo se viste, ¿no? Todo está relacionado con la sexualidad, porque somos seres sexuados. De la misma forma en las mujeres. Desde el maquillaje, la forma de sentarse, la forma de mirar, de hablar, todo eso es sexualidad. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos bien el concepto, porque a veces, uy, van a hablar de sexualidad en la iglesia. Dios mío, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hablar de las partes íntimas? Ya, eso es una parte. Y el problema es que los medios de comunicación no han apelado a estar hablando de la genitalidad ni nada de esas cosas. Obviamente que también con la pornografía han enseñado un montón de cosas que los chicos de repente no deberían haber sido expuestos, pero los medios de comunicación a través de una canción, a través de una película, una serie, a través de imágenes, muestra la sexualidad
o enseñan cómo es la sexualidad de los hijos. O sea, les enseñan cómo tienen que vestirse, les enseñan cómo tienen que, digamos, relacionarse con el sexo opuesto, qué es gustarse, qué es enamorarse, qué es el amor. Todas esas cosas vienen enseñadas de los medios de comunicación y ellos, sin decirte, oye, voy a enseñarle sexualidad a tus hijos, a ver, pongan ahí el programa para enseñarles lo que deben, cómo ellos deben comportarse, sin decírtelo, lo están enseñando hace años. Hace años que enseñan a las mujeres cómo ser mujeres y a los hombres cómo ser hombres de acuerdo a sus propias ideas. Entonces, si Netflix o algún programa pone hombres que se visten de mujer, no se extrañe que los hombres comiencen a pensar que eso es normal, porque casi todas las cosas que en relación a sexualidad esta nueva generación sabe, pues ha venido enseñada no tanto de la escuela, ni de las familias, ni de la iglesia, ha venido enseñada de los medios de comunicación masivos. ¿De acuerdo? Ellos son los que enseñan sobre el valor del cuerpo, qué es ser bonita, qué es no ser bonita, para qué sirve ser bonita, qué es un hombre, qué no es un hombre. Todo eso viene enseñado de los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos del rol o la responsabilidad de los padres en la educación de la sexualidad de los hijos, no estamos hablando de que los padres van necesariamente a enseñarle a sus hijos sobre la genitalidad y sobre sus órganos sexuales y esas cosas. No, señores, les van a hablar acerca de la hombría y de la feminidad, que son los elementos o las columnas sobre la cual se construye la sexualidad humana. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar claro desde el inicio, para que nosotros no vayamos a estar pensando todavía en y a qué hora aparece la imagen del aparato reproductivo y todas esas cosas, que son más que nada clases de anatomía o de biología, pero que la sexualidad es mucho más amplia y tiene que ver con inclusive la crianza que dan los padres. Quiere decir, los padres enseñan con su ejemplo eh, cómo ser hombres y cómo ser mujeres. Quiere decir, ustedes como adultos están siendo modelos de sexualidad en sus hogares a través de las respuestas que ustedes tienen entre esposos, cómo se tratan el uno al otro, cómo se visten, cómo se comportan. Son el modelo más cercano y más reproducible que tienen sus hijos, cuando son pequeños al menos, cuando son bien pequeños, que ellos van a tener para desarrollar su concepto de lo que es ser un hombre y una mujer. Así trabaja, así siempre ha trabajado la raza humana y en este sentido hay que también decir que conforme van creciendo los hijos, dejan de tener a los padres pues como ejemplos y comienzan a imitar pues todo lo que viene de la calle, todo lo que viene de la pantalla, ¿no? De los medios y ahí es donde comienzan a distorsionarse muchas veces las cuestiones de la sexualidad. Entonces, lo primero que afecta a los padres en su autoridad para criar a sus hijos es estas corrientes psicológicas, ¿no? Eh, que dicen que, bueno, que los padres no saben realmente cómo criarlos y que tienen que escuchar a los que son expertos, ¿no? Y es cierto que uno tiene que capacitarse, pero uno como padre debe capacitarse en línea de la verdad, en lo que es verdadero. Entonces, qué es lo verdadero? Lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros tenemos los principios que son la verdad de Dios para los padres. El libro de Proverbios es un manual precioso de autoridad y de empoderamiento para los padres, para que los padres sepan y entiendan cómo deben educar a sus hijos. El libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de corrección la alejará de él. Que nos enseña sobre la naturaleza de los hijos y la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Entonces, es mejor escuchar la palabra de Dios que escuchar a las corrientes psicológicas que más bien
le quitan autoridad a los padres en la enseñanza de sus hijos. Entonces, la Biblia nos trae estos versículos para los hijos, ¿no? Dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te apartan de las razones de sabiduría. Y esto obviamente también lo podemos aplicar para nosotros los padres, porque nosotros los padres también podríamos estar escuchando un consejo que nos desvía más bien de la sabiduría de Dios y de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apagar eso, ¿no? Apagar, dejar de escuchar. eh, Hay corrientes que dicen que hay que darle mucha libertad al niño, aun cuando es pequeño, porque de esa manera se desarrolla de manera correcta y que no debemos forzar, por ejemplo, al niño a creer, a tener fe, porque esa es una decisión que él va a tomar cuando sea grande. Todas esas cosas no están refrendadas con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros debemos, como padres, tenemos responsabilidad de guiarlos en el camino de Dios. Dice Primera de Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, perdón, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y Génesis 18:19 encontramos que Dios le dice a Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir, Dios tiene puesta su confianza de alguna forma en que los padres, al menos así lo dijo de Abraham, en que los padres deben mandar, dice, mandar, o sea, ordenar que sus hijos sigan el camino de Dios, que guarden el camino del Señor. Y bueno, obviamente que cada padre debe pedir sabiduría a Dios para saber cómo hacer esto. Y el camino de Dios es el camino de la familia, es el camino del diseño del Creador, quiere decir un hombre, una mujer. Ese es el camino de Dios, el camino de la creación, no el camino de los inventos o de las ideologías. Entonces la autoridad de los padres está respaldada por Hebreos 12:10. Acá hay una imagen que nos hace recordar a nuestros padres probablemente, ¿no? Cuando teníamos que hacer algo y no entendíamos por qué, el papá simplemente decía, porque yo lo digo, ¿no? Y porque yo lo digo, claro, ahorita cualquiera me podría decir, ¡ay, qué cavernícola!, ¿no? Qué, qué mal, ¿no? Qué dictatorial, ¿no? Qué autoritario. Pero analicemos un poco, porque yo lo digo, si va alineado con el hecho de que el papá sabe la verdad, yo creo que está bien. Y eso es lo que el papá tiene que cerciorarse, de que sabe la verdad, de que lo que él dice, él está seguro de que es la verdad. ¿Cómo va a estar seguro? Realmente si es un padre que confía en el Señor, que sabe lo que la palabra de Dios enseña y así lo transmite a sus hijos, ¿no? Dice Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí tenemos más de la sabiduría bíblica. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Sabiduría de la palabra de Dios. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Proverbios 6:1. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Acordémonos, esto es importante decirlo, que cuando la Biblia enseña o manda a los hijos a guardar el consejo y los mandamientos del padre, es porque estos padres
sus mandamientos, su sabiduría, su instrucción vienen de la palabra de Dios. No vienen de sus propias ideas, no vienen de sus propias experiencias, vienen del consejo divino, vienen de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú le mandas a tu hijo a, a seguir el camino de Dios, tienes toda la autoridad de Dios en su palabra para poder orientarlo y guiarlo, ¿no? No lo digo porque yo crea que soy el más sabio, el más inteligente. Yo simplemente digo lo que la palabra de Dios dice para ti. Y si tú lo sigues, hijo, hija, te va a ir bien, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que saber qué enseñar a nuestros hijos. Entonces, vamos avanzando. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Entonces, hablando del tema de la sexualidad, que es un tema muy de moda, ¿no? La voluntad de Dios para la sexualidad de nuestros hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la sexualidad de nuestros hijos? Obviamente, de acuerdo a la palabra de Dios, la voluntad de Dios para la sexualidad de nuestros hijos es que sea en santidad, es decir, una sexualidad de pureza, ¿m? De santidad. Ese es el modelo bíblico para la sexualidad y eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la palabra de Dios. En Juan 17:15 y al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, Jesús orando por sus discípulos, sino que los guardes del mal. Dice la palabra, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué dice después? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pide para sus discípulos que sean santificados. ¿Y qué es lo que él santifica? Santifica la verdad de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Y aquí vamos a hablar ya más profundo sobre la sexualidad, porque una cosa es hablar pues de cómo camina un hombre, cómo se viste un hombre que expresa su sexualidad, y otra cosa es hablar de los pecados sexuales. Ya los pecados sexuales están en otro nivel, ¿de acuerdo? Y todo proviene obviamente del corazón manchado por el pecado, ¿no? La sexualidad que Dios creó, o sea, Dios creó la sexualidad, Dios creó el sexo y lo creó, como todo lo que Dios crea, lo creó bueno, dice en Génesis, ¿no? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces, el sexo y la sexualidad son buenos, pero ahí está el pecado que tiende a corromper y degradar lo que Dios ha... Perdón, eso ha sido del equipo de la iglesia de acá. Ok, seguimos. Entonces, el propósito y el plan de Dios para la sexualidad de nuestros hijos es que la vivan en pureza y en santidad. Y lo que vamos a ver nosotros aquí son algunos principios que nos ayuden a entender por qué es importante esto. Lo primero que yo voy a explicar tiene que ver con el contexto histórico. Esto yo sé que lo sabemos, pero igual es importante recalcarlo. La sexualidad cristiana es diferente a la sexualidad del mundo, ¿de acuerdo? Así como la sexualidad judía o judeocristiana siempre fue diferente a la sexualidad griega, romana o de todas las civilizaciones alrededor. Nosotros tenemos legado judeocristiano, quiere decir nosotros en nuestro aspecto cultural y sexual
hemos heredado la moral y los valores judeocristianos. Eh, ¿Qué son valores y moral judeocristiana? Esperamos a casarnos para tener relaciones sexuales. Ese es un principio. ¿De dónde vino? Eso viene del judeocristianismo, ¿ya? Los griegos no practicaban el matrimonio como tal, como nosotros lo practicamos. Los griegos en sus rituales religiosos tenían orgías donde había sacerdotisas que se prostituían en los templos y ellos participaban de un libertinaje sexual. Entonces el concepto de virginidad, de pureza, de esperar hasta el matrimonio, todos son conceptos judeocristianos, ¿ya? La ropa también es un concepto, el recato, el pudor en la ropa es un valor judeocristiano, ¿de acuerdo? Las otras civilizaciones que no tienen el cristianismo no tenían los códigos de vestimenta que tiene el judeocristianismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo más, digamos, obvio y claro es todas estas civilizaciones que usan taparrabos, ¿no? Taparrabos como ropa, eso es, digamos, una idea muy humana, ¿no? Dios dice que les hizo túnicas de pieles y los vistió, hablando en Génesis sobre la ropa. Entonces, todos los elementos de la sexualidad que nosotros hoy día practicamos vienen heredados de la Biblia y de la doctrina judeocristiana, ¿no? Acuérdense que acá nosotros, digamos, como cultura andina, inca, ¿no? Que es los pobladores que han vivido en esta geografía, en este lugar, ellos practicaban el incesto, ¿no? O sea, tenían relaciones entre parientes y era una cosa normal para ellos, ¿no? Cuando los españoles llegan acá al Perú, más bien los castigan, ¿no? Por estar teniendo relaciones con la hermana y con otros familiares, porque, porque los españoles ya tenían el concepto cristiano de las relaciones y de la sexualidad. Entonces, todo eso nosotros finalmente ya lo aprendemos y para nosotros es normal, ¿no? Aquí yo no le voy a preguntar a alguien, ¿tú estás casado? Y voy a pensar que me va a decir que está casado con su hermana. No, o sea, ni por acá se nos cruza en nuestra cabeza eh, que eso podría ser posible, ¿no? Pero eso era normal y probablemente en otras civilizaciones también haya sido normal. Bien, seguimos. Entonces, vamos a ver rápidamente dos aspectos fundamentales de la sexualidad masculina y de la sexualidad femenina, ¿ya? Entonces, para los que tienen hijos y los que tienen hijas. En el caso del hombre, hay un diseño y un propósito dado de Dios para el hombre. Y este se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 15. En el caso del hombre dice, el hombre fue diseñado para trabajar y para proteger. Y para poder llegar a cumplir estas dos cosas, el hombre debe madurar. Entonces, en el diseño de la sexualidad, del diseño sexual del hombre, el hombre recibe la encomienda de proteger. Obviamente está equipado para proteger, porque el hombre físicamente es más fuerte. Entonces, la masa muscular y la capacidad física que tiene el hombre es para proteger, de acuerdo al modelo bíblico, y también para trabajar. Acuérdense que el trabajo inicia siempre con el esfuerzo físico. Entonces, ¿quién estaba mejor capacitado para mayor derroche de esfuerzo físico? Pues el hombre, ¿no? Entonces, inicialmente el hombre debía trabajar y proteger y así utilizar su diseño sexual para bendición de la familia, pero para poder usarlo debía madurar. Y aquí he puesto algo, él debe ser el héroe, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente que cuando se trata de proteger,
entra en el escenario el mal, o sea, la maldad. Y el hombre tiene dado de Dios un corazón que busca luchar, busca pelear. Esto está unido obviamente a la hormona, a la testosterona que tienen los hombres. Busca pelear, busca luchar. Entonces, ¿contra qué lucha y pelea el hombre? El hombre lucha y pelea contra la maldad. Y básicamente esa maldad viene de adentro y viene de afuera. Y los hombres cuando son capaces de pelear y vencer su propia maldad, es decir, sus propias ganas de molestar, sus propias ganas de salirse con la suya, sus propias ganas de humillar, de someter a otro, etcétera, cuando él vence, él se torna heroico, o sea, se vuelve heroico, se vuelve noble, se vuelve bueno, valiente, ¿no? Entonces los hombres tienen todas estas luchas y en el diseño sexual de un hijo, uno debe animar a sus hijos a pelear sus batallas. Ese es el consejo para un hombre, para la formación de la sexualidad de un hombre. Enseña a tus hijos a pelear sus batallas. Si la flojera lo quiere someter, un hombre debe ser enseñado a que debe luchar contra su flojera y debe activarse para trabajar y lograr sus metas. Y cuando el hombre logra sus metas, construye hombría, construye una identidad sana. Cuando el hombre no logra sus metas, cuando el hombre huye de sus responsabilidades, cuando el hombre fracasa, está construyendo futuras distorsiones de la hombría. Quiere decir, está en camino un hombre sinvergüenza, un hombre abusador, un hombre vivo. Y obviamente cuando hablamos de sexualidad, no podemos desligar la maldad por causa del pecado de la naturaleza sexual del hombre. Entonces, él se va a hacer vivo, va a engañar una, dos, tres mujeres y va a seguir su camino porque piensa que él puede salirse con la suya. Pero todas estas cosas se aprenden de pequeño, cuando él necesita luchar sus batallas y vencer, tener sus propias victorias, obviamente a la medida de su edad. Pero no es bueno que los hombres se les dé la sensación de que se puede cubrir sus errores, se les puede justificar. La sociedad hoy en día apaña mucho a los hombres cuando fracasan, cuando fallan. Poichito, ¿no? Le dicen. Y se culpa a la mamá, ¿no? Mi culpa, señorita, perdónelo a él. Ya, el hombre comienza a crecer con el concepto de que las personas están allí para poder tapar sus errores. Entonces es importante que nosotros reconozcamos esto y tratemos de enseñar a los hombres a realmente asumir su responsabilidad y pelear sus batallas. Bien, el diseño del varón tiene dos elementos claramente dados por la influencia de la testosterona en su organismo. El primero es que los hombres han sido dotados de gran fuerza y está el músculo allí. Y lo segundo es que ellos, por causa de la testosterona y por causa del diseño pecaminoso también, tienen una alta curiosidad por el cuerpo de la mujer. Estamos hablando de sexualidad y son las conductas sexuales, digamos, naturales en el hombre. El hombre naturalmente va a desarrollar su sexualidad de fuerza y de competencia. Va a correr, va a querer correr más rápido, va a querer pegar más duro, va a querer vencer, va a querer imponerse. Los hombres tienen ese diseño físico de fuerza, pero también tienen un diseño cuando van creciendo y van madurando, van a comenzar a demostrar gran curiosidad por
el sexo opuesto. Y esto también es dado de la testosterona. No es que los hombres estén endemoniados ni nada de esas cosas, es un mecanismo natural. ¿No? Obviamente que hay que enseñar y regular esto, ¿no? Porque ahí eso es parte de las luchas que van a tener los hombres. Tienen que luchar por lo que la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas que él va a tener que comenzar a dominar y se le tiene que enseñar. El peligro de la pornografía, por ejemplo, es algo que está más ligado al mundo del varón. El varón va a tener muchas más tentaciones pues para inclinar el ojo y ver cosas, digamos, que no debería ver. Para eso, para construir la identidad masculina, yo tengo un dicho que dice, el hombre necesita un gran corazón para que sepa cómo comportarse. La palabra de Dios nos enseña porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15:19. Y también nos dice la palabra de Dios que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es importante que el hombre tenga un corazón bueno, un gran corazón, un corazón de héroe. ¿Qué es un gran corazón, un buen corazón, un corazón de héroe? Es un corazón que lucha, es un corazón que pelea frente al mal, es un corazón que se enfrenta y que es valiente. Todas estas cosas son importantes que nosotros las enseñemos a nuestros hijos. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? A que a que se comporten y lleguen a ser hombres de verdad. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que hay muchos hombres que proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es un desafío criar a un hombre de verdad. Eso es algo que no es muy sencillo porque no hay muchos en este mundo. En este mundo abundan los hombres bamba, más bien, ¿no? Esos hombres que no son de verdad. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y nos habla acerca de que los hombres de verdad son pues bendecidos, ¿no? ¿Qué mujer no quisiera casarse con un hombre de verdad? Entonces, que criemos a nuestros hijos para que se conviertan en futuros hombres de verdad. Y esto para resumir, la identidad de un hombre debe ser la identidad de un héroe, debe desarrollar su madurez y su carácter, y esto tiene que ver con postergar la gratificación, quiere decir, al hombre no se le debe dar inmediatamente lo que el placer le dicta o le requiere, sino debe enseñársele a trabajar por las cosas, a esperar las cosas, a ejercer la paciencia, el carácter y esto es postergando la gratificación. Debe enfatizar el trabajo y la protección y debe estar dispuesto a enfrentar la dificultad y el sufrimiento. Son algunas cosas que van de la mano con la educación para lograr desarrollar un hombre de verdad. En el caso de las mujeres, y ya con esto termino, en el caso de las mujeres la cosa es diferente porque la mujer fue diseñada para tener una identidad femenina y esta identidad femenina tiene pues que ver con el gran valor que ella tiene en su cuerpo. El cuerpo de la mujer digamos, a lo largo de la historia ha sido siempre objeto de codicia. ¿De acuerdo? Entonces es obvio que Dios le ha dado al cuerpo de la mujer un valor sexual por encima del hombre. Porque si no, no se explicaría ni la pornografía ni la prostitución. No tendrían sentido. Pero estas son reales porque Dios ha creado a la mujer con un alto valor y atractivo en su cuerpo. Por eso yo le pongo una moneda para que sepas tu valor. La construcción de la identidad femenina pasa por la aceptación de la propia belleza. O sea, las luchas que tiene la mujer no son
contra el mal en el sentido de que no voy a lograr mi cometido, sino la mujer tiene que luchar con la voz interior que la descalifica como un ser atractivo. Porque si la mujer no se logra sentir atractiva, no tiene internamente un sano concepto de su valor. Entonces, ahí comienzan todos los problemas de las chicas. Todo el problema de chicas, toda conducta de riesgo de las mujeres tiene que ver con la aceptación de su propia imagen y de su propia belleza. Si no se ve bien, puede caer en anorexia, puede caer en bulimia, puede caer en depresión, en ansiedad, puede caer hasta en suicidio, o puede caer en las manos de algún sinvergüenza también que le baje el cielo y la luna y ella no se sepa dar su lugar y dignidad. La mujer posee un natural poder de atracción dado de Dios. Y ese poder ella tiene que saber administrarlo bien. O sea, cuando ella, digamos, haya desarrollado una sana aceptación a su propia belleza, ella tiene que entender que es una gran responsabilidad y que ella debe ejercer como una protección en su propio cuerpo y mantener lejos de ese cuerpo a los hombres cuando no es el momento, ¿no? La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces ella tiene que tener el concepto de que ella no puede ser accesible, sino que ella es valiosa y por lo tanto debe cuidarse y debe respetarse por esto mismo, ¿no? Y otra cosa le dan los estrógenos a la mujer aparte de de su cuerpo curvilíneo y bello, es que también le da un alma que le da un fuerte impulso de ayudar y sentirse necesitada. Entonces las mujeres no van a entrar a cuestiones sexuales por un cuerpo o por un aspecto físico, sino más bien van a entrar por cuestiones de sentimientos, ¿no? Y los sentimientos van a estar asociados a la necesidad. Quiere decir, cuanto más me siento útil y más me siento necesitada y más siento que puedo ayudar, la mujer va a estar mucho más interesada en continuar la relación, ¿no? Entonces, a veces hay chicas que andan con tipos que son un tan lleno de problemas, ¿no? La chica anda así como que le quiere resolver la vida, ¿no? Entonces, esto puede ser una cosa muy peligrosa porque el hombre, para comenzar, tiene que luchar contra todos esos problemas para demostrar que realmente es un hombre. No puede venir a llorar a una mujer que tiene, digamos, y contarle todos sus problemas. Es una estrategia baja, ¿no? No es una estrategia para comenzar una relación, Ay, pero ajá. vemos en nuestra sociedad que esto se da mucho entre adolescentes, ¿no? Yo he visto mucho esto en colegios especialmente. El propósito de la mujer es que ella crezca para ser la mujer que es el premio, ¿no? Proverbios 19:14 dice, la gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor. Salmos 18:22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, las mujeres tienen el propósito de ser admiradas, buscadas y de creer ellas mismas que son una bendición, un premio para aquel hombre que lucha, se esfuerza y vence todas las dificultades y todo el mal que lo rodea, ¿no? Entonces estas cosas son como funciona la sexualidad que Dios diseñó para nosotros. La feminidad es la construcción de la identidad de premio en el sentido de entender que la mujer es valiosa solo por el hecho de ser mujer. Ella no está aquí para demostrarle nada a nadie. En realidad la mujer no está para demostrar que ella puede estudiar más, igual o más que el hombre. Claro que está bien que estudie,
pero eso no la, digamos, no la valida como mujer. Ella es valiosa solo por el hecho de ser mujer. Eso tiene que ver con el significado del verdadero valor. Eso tiene que ver también con el control de sus sentimientos en el sentido de no cegarse por causa de buscar ayudar a una persona que tiene un sinnúmero de problemas, aprender obviamente a dominar sus propios inseguridades y sentimientos y también el poder de restringir los permisos sobre, especialmente sobre su cuerpo, ¿no? Y enfrentar la tentación, obviamente, de usurpar el liderazgo, que es algo que también eh, no es parte del modelo bíblico para la pareja, ¿no? Obviamente, cuando se trata de los hijos, todavía no, pero ya cuando se casan, hombres y mujeres, la mujer a veces tiene la tentación de querer usurpar el liderazgo del varón. Bien, yo he terminado con esto en este tiempo, con este tema. Espero que sea que haya sido de bendición. Vamos a abrir el micrófono para preguntas. Yo quiero compartir también que el día 18 de octubre vamos a estar teniendo una capacitación abierta a las iglesias. Vamos a tener los recursos didácticos también allá. Claro que aquí por virtual es difícil, pero si usted está interesado en más información sobre este tema, he escrito un último libro que se llama Protege la sexualidad de tus hijos y vamos a estar haciendo una capacitación y la presentación de este material el sábado 18 de octubre. Bien, eso quería comunicar. Gracias por escuchar. Vamos a terminar orando y después escucho las preguntas. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser responsables en la educación de nuestros hijos para que ellos se conviertan en verdaderos hombres y verdaderas mujeres, tal como tú los diseñaste, para que vivan una vida de bendición. Ayúdanos a nosotros, padres, danos sabiduría y la autoridad para saber guiarlos, aconsejarlos y contenerlos, Señor, cuando ellos no estén siguiendo el camino de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si hay preguntitas. Estamos para poder escuchar. A ver si me ayudan. Este es el chat, ¿no? A ver, voy a leer. Buenas noches, tengo un hijo de 13 años. ¿Cómo debo conversar a mi hijo sobre la sexualidad? ¿Cuáles serían los tipos? A ver, bueno, como ya estaba compartiendo, yo pienso que la base de comenzar a conversar de sexualidad es comenzar a conversar con ellos acerca de cómo convertirse en un verdadero hombre. ¿Ya? Ese es el punto de partida de todo. O sea, no, el punto de partida no es, como vuelvo a repetir, la genitalidad, sino cómo convertirse en un verdadero. Desde los principios de los hombres, las cosas ya más físicas, obviamente es bueno que lo vea un hombre, pero en las cuestiones conductuales siempre se debe, digamos, de reconocer que los hombres están pasando por luchas que no siempre las mujeres entienden en su verdadera dimensión. Entonces, un hombre de 13 años, con el despertar de sus hormonas, está enfrentando la tentación de la pornografía, la tentación de la masturbación, la tentación de los malos pensamientos, furia, y todas esas cosas uno tiene que canalizarlas, obviamente, a la luz de el seguimiento y las actividades alternas, ¿no? O sea, ¿qué puede combatir el poder de la testosterona? La testosterona tiene dos grandes flujos de poder. Uno es el aspecto físico y otro es el aspecto sexual. Entonces, cuanto más tiempo libre tenga un hombre en desarrollo,
probablemente más se incline a las cosas sexuales. Entonces, no conviene pues que esté en internet tanto tiempo y más convendría que salga a hacer actividad física, ¿no? O sea, que tenga deportes, talleres y cosas que lo ayuden a canalizar energía, ¿no? Y obviamente no significa que ya todo se va a ir para la parte física, siempre va a haber esta parte sexual y se tiene que, digamos, saber orientar, saber guiar eh, de la mejor forma posible. La mejor forma posible siempre es con el consejo de la palabra de Dios. Yo aconsejo el libro de Proverbios, que lean el libro de Proverbios, especialmente la parte de la mujer extraña. Hay varios capítulos de Proverbios que hablan acerca de la mujer ramera, de la mujer extraña, y hay que asociar estos pasajes con nombres que ellos identifiquen. Básicamente, esas son prostitutas, esa es pornografía, ¿no? Entonces, tú sabes qué cosa es pornografía, has visto, ya tienen, yo que trabajo en colegio, he preguntado, ¿alguno ha visto pornografía? Ya desde los 12 años, todos los chibolos han visto pornografía, no intencionalmente, sino de casualidad mientras hacían tareas. A todos les he preguntado, todos me salió, así salió un iconito. Uy, lo cerré al toque, profesor, me dice. Lo cerré al toque. Ah, ya. Todos han visto. Entonces, Internet ya es una puerta que ellos ya han visto cosas y lo que uno tiene que hacer es decir que la palabra de Dios tiene un mensaje que es relevante, ¿no? Y si tienen mejores traducciones de la Biblia que no digan palabras que de repente ellos no puedan entender, búsquenlas y úsenlas con ellos, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, buenas noches. Tengo una hija de 18 años. ¿Cómo podría hablarle de sexualidad? ¿Cómo podría tocar el tema con ella y aconsejar? Y ya, bueno, ya 18 años, ya es pues una persona mayor de edad, pero igual nunca es tarde, ¿no? Lo mejor es poder hablar de ellos lo más temprano posible, acordándose también. Y esto es importante que lo volvamos a repetir, que sexualidad no solamente es hablar de cosas genitales, ¿no? Uno está pensando, uy, ahora no le voy a hablar todavía porque todavía no es su edad, ¿no? Y pensamos que su edad, porque estamos pensando solo en la genitalidad. Y la sexualidad no solo es genitalidad, especialmente la sexualidad es cómo ser una verdadera mujer. Ahí comienza la sexualidad. Entonces, hablemos de cómo ser una verdadera mujer. Y ahí tenemos también el libro de Proverbios que habla de la mujer virtuosa. También tenemos ejemplos de personajes bíblicos como normalmente en la Biblia, bueno, tenemos a Ruth, ¿no? Y Esther, ¿no? Pero también tenemos ejemplos negativos. De los ejemplos negativos también se pueden aprender. También hay una mujer llamada Dina, ¿no? Dina que tuvo esta curiosidad para salir a ver a los chicos ahí del pueblo vecino y se metió en todo un tema con un hombre allí. Entonces, hablarle de su... Especialmente, yo recomiendo que uno esté preparado para responder a las preguntas que los hijos puedan tener. ¿Qué es lo más, en realidad es lo más adecuado? Y es lo que más los papás tienen que buscar, porque si a un hijo tú vayas y lo sientas a la mesa y le dices, hijo, te voy a hablar de sexualidad, el hijo se va a parar y se va a ir, ¿no? O sea, probablemente no sea una conversación cómoda, pero si un papá pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo ves el grupo de tus amigos del sexo opuesto? Y ya comienzas a hablarle acerca del sexo opuesto, y ya te comienzas a hacer preguntas sobre el sexo opuesto, ya ese sí es un momento adecuado para hablar de sexualidad, ¿no? Y de hablar, ¿qué se le debe hablar a la mujer? En mi humilde opinión, yo creo que lo más importante es hablar de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, que es algo para lo cual nosotros debemos estar preparados, ¿no? Explicarle que los hombres y las mujeres no piensan igual, no sienten igual, ¿no? Y que
digamos que ya, para hablar ya a los 18 años, obviamente sí podríamos hablar en términos más profundos. eh, ¿Por qué, por qué no piensan igual hombres y mujeres? Básicamente, desde la genitalidad, vamos a hablar así de la sexualidad de manera muy clara. Los hombres producen espermatozoides y y las mujeres producen óvulos. ¿De acuerdo? Eh, la célula sexual masculina es dominada a voluntad por el hombre. Quiere decir, los hombres dominan su célula sexual. Quiere decir, cuando ellos quieren descargar células sexuales o quieren descargar espermatozoides, ellos deciden hacerlo, se estimulan y sueltan sus células. Eso se llama eyaculación. Ellos tienen poder sexual autónomo. Las mujeres, en cambio, ¿qué producen? Producen óvulos. Pregunto, ¿la mujer tiene autonomía sobre su óvulo? ¿La mujer puede decidir cuándo liberar un óvulo? La mujer no tiene autonomía sexual. Quiere decir, las mujeres no controlan su célula sexual. Esa es la razón, es una de las razones por las que la mujer siempre ha sido protegida. Porque al no tener ella control ni responsabilidad sobre su célula sexual, las sociedades siempre decían a la mujer hay que protegerla, pues no vaya a ser que salga embarazada. Y cuando ella sale embarazada, no es algo que ella decidió y que tuvo la opción, porque probablemente ella hubiera querido que su óvulo no esté en ese lugar en ese momento y le hubiera dicho, no, 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 aguántate, aguántate. No puede, no puede. O sea, ella no maneja su célula sexual. Entonces siempre la responsabilidad ha sido históricamente de los hombres. Los hombres son los que tienen la responsabilidad. Por eso es que el hombre pide casarse, por eso, eso explica un montón de cosas, ¿ya? Desde el diseño sexual. Claro, el feminismo te dirá, no, que somos iguales, que esto que lo otro, pero eso no es verdad. La verdad viene del diseño biológico que Dios nos ha dado. Aparte, los hombres tienen una sexualidad externa, pues sus genitales están hacia afuera. La mujer tiene una sexualidad interna, ella vive toda su sexualidad hacia adentro. Eso habla de protección. Entonces, es obvio que una hija que ya quiere comenzar a relacionarse con hombres y todo eso, tiene que saber, ¿no? Tiene que saber que los hombres son guiados mucho más por los sentidos y que deben, digamos, madurar, ya que es un proceso complicado para el hombre, tienen que madurar para poder realmente cuidar y proteger a una mujer, ¿no? Eh, Esto del feminismo tiende a confundir todas las cosas. Ok, otra pregunta, a ver, tenemos dos más. Dice, buenas, les saludo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengo una hija que va a cumplir 14 para que años, que para todos se molesta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ah, ya. Ya, bueno. Aquí no se preocupe, no va a ser para siempre. Ya, es un periodo que esperemos no sea muy largo, que básicamente tiene que ver con las cuestiones de los cambios hormonales. ¿Ya? Los cambios hormonales hacen que las mujeres sean especialmente sensibles, entonces tiene sus días. O sea, no es que siempre anda molesta. Usted si se pone a sacar cuentas, va a tener una idea de cuándo es que se pone más, digamos, enojona, ¿no? Y es el momento de sus cambios hormonales, que es parte de la menstruación, que es parte de su ciclo como mujer, pero que eso se va a regularizar, o sea, no debería tardar mucho tiempo. Si tarda mucho tiempo, ya es un demonio, hay que sacarlo, hermano, en el nombre de Jesús. No, mentira, mentira. Eso se va a regular. Se va a regular. Obviamente uno debe entender que es parte de sus cambios hormonales como mujer y debe tener paciencia, ¿no? Debe tener paciencia y debe exigirse, obviamente, respeto, eso sí, pero sí también uno debe tener comprensión en ese sentido, ¿no?
Buenas noches, tengo un adolescente de 15 años. ¿Cómo le puedo hablar si por A o B descubro que está mirando pornografía? Oh, ya. Bueno, cuando pillan a un adolescente mirando pornografía, eh, bueno, yo tendría a la mano de repente el recurso de que si es cristiano o no, ¿no? Si es cristiano, yo creo que la charla puede ir como más profunda y puede entender de repente las consecuencias de estar mirando pornografía. Lamentablemente acá no puedo tener mis recursos, pero yo les hablo a los jóvenes de que la pornografía desgasta el músculo de la excitación. Quiere decir, si uno comienza a consumir pornografía de cortas edades, o sea, muy pronto, entonces todo el estímulo heterosexual se va a gastar más rápido, ¿no? Y va a necesitar mayores dosis de placer para estimularse. Y eso va a ir degenerando. Usted sabe que la pornografía justamente se trata de utilizar y meter en los sistemas educativos para desgastar la atracción heterosexual. Quiere decir, me acostumbro tanto a ver desnudos de mujeres que finalmente, en algunos casos, se va perdiendo el poder de la excitación normal y va derivando hacia pornografía homosexual o pornografía infantil, que son las desviaciones o las distorsiones de la sexualidad. Todas vienen ligadas a consumo de pornografía. Entonces, estemos atentos y básicamente una cosa es hablar y explicarle al hijo por qué no está bien que consuma pornografía y otra cosa es cuidarlo. Para cuidarlo hay que ver de sacar las pantallas o no permitirle privacidad, porque hay algunas personas que le meten la computadora al cuarto, le meten la televisión al cuarto y le dicen al hijo que es su espacio y cierran la puerta. Te cierra la puerta, tiene la computadora, la pantalla. Eso es pornografía, masturbación, una serie de cosas. Entonces, tiene que llegar a acuerdos de no privacidad, o sea, no privacidad significa me vas a mostrar tu pantalla, quiero ver lo que estás mirando. Ya, eso ayuda porque cuando se comienza a ver pornografía tiene todos los elementos de una adicción. Y si usted ha tratado con un adicto, se va a dar cuenta que al momento que tú das la vuelta, él va a recurrir nuevamente a su droga. Entonces, es importante que ayudemos a nuestros hijos a liberarse, digamos, o a liberarse de que puedan desarrollar adicción a la pornografía, ¿no? Buenas noches, pastor, y a todos. ¿Cómo debemos aconsejar a chicos y chicas de 15 años que están como enamoradas, como el padre, cómo el padre puede manejarlo? Mire, si ya le dio permiso para tener enamorada, lo, lo más básico es que no tengan la menor cantidad de espacio a solas posible, ¿no? Si usted ya como padre le ha autorizado, yo no se lo aconsejaría, pero ya, si usted ya le autorizó tener enamorado, va a tener que tenerles un ojo casi en todo lugar, ¿no? Casi en todo lugar que vaya para evitar sorpresas. Eh, o sea, usted sí puede condicionar, ¿no? Si ya se está enamorada, ya, lo traes acá en la mesa de la sala, ahí conversan, yo voy a estar acá al costado, ¿no? Y dice, no, mamá, que así no, si quieres. Y si no quieres, chao, ¿no? O sea, eso es lo que yo diría, porque es la única forma a esta edad al menos, de saber y que no están haciendo nada inapropiado, ¿no? Porque eso de que voy a confiar, que no me conoces, mamá. Usted una un espermatozoide con un óvulo, déjelos en un lugar seguro, en un lugar, digamos, privado, y básicamente
lo que van a hacer es comportarse como espermatozoides y como óvulos. Eso es parte de la sexualidad humana. Entonces, si tiene ya enamorada, en la casa y supervisión constante. Ese sería mi único consejo, ¿no? Y si no pueden, entonces no tienen la madurez como para tener una relación a esa edad, ¿no? Bien, creo que ese es todo, Pastor Josías. ¿O hay algo más? Usted me dirá. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos y amigos. No sé si hay alguna pregunta más para acabar ya la reunión. Buenas noches, pastor, quisiera preguntarle bueno, en donde estamos es en Mamamarca, parte de aquí de los hermanos, apoyamos a este Compassion, donde podemos dar servicio a hogares, tenemos esa entrada, gracias a Dios, y hemos visto muchos adolescentes, como le decía en la pregunta, con, eh, con enamorados, ¿no? Pero básicamente los padres, bueno, cómo podríamos nosotros, mejor dicho, la pregunta directa, eh, aparte de decirle al padre que dé el ejemplo o límites al adolescente, ¿no? Con referente a tener enamorado, si algunos padres eh, son separados, cómo podríamos manejarlo en tema de sexualidad, si el padre debería hablarlo más directo, o la madre, o nosotros Ya, mismos estaríamos para hablarlo, ¿no? claro. Sí, Directamente. Ellos son muy rápidos, o sea, sí, como sí, también sí. están en ámbito, entonces de por sí ya tienen conocimiento por videos o por algo, pero nosotros como cristianos, ¿cómo podríamos ingresar a estrategias o algo así, pastor? Le agradecería. Gracias. Ok, ya lo entendí mejor. Sí, miren, ya cuando uno conoce de qué familias vienen los hijos, si usted sabe que sus padres son ausentes, de repente no son comprometidos realmente con la educación, los dejan ser nomás, son ustedes obviamente los que van a tener que entrar a tallar y darle consejería, ¿no? Y mientras estén en su rango de autoridad, mentorearlos y cuidarlos, ¿no? Mientras estén a su vista, digamos, ¿no? Porque de alguna manera sí tienen una responsabilidad allí. Claro que no va a tener una responsabilidad cuando ellos ya se van y usted ni siquiera los ve. Se supone que ellos, la responsabilidad siempre es de los padres, pero el consejo sería bueno organizar talleres donde puedan hablar acerca especialmente del valor de la pureza sexual, del valor de la espera, de las razones para esperar, de las consecuencias que puede tener apresurarse, digamos, de las consecuencias que puedes tener ceder a la presión del grupo, porque a veces es la presión la que les hace equivocarse y tomar decisiones precipitadas, a conocer su propio cuerpo, una serie de elementos. Yo realmente aconsejaría que puedan adquirir un material, a veces leer, seguir una lectura, resolver preguntas, abre el diálogo y ayuda a enfocar un poco más. Eh, eso podría... También hay obviamente enseñanzas y cosas así que se les pueden poner a los chicos para que escuchen, ¿no? O sea, hay diversos recursos, ¿no? Hay diversos recursos, pero mientras estén a la vista y al cuidado de ustedes, yo recomendaría que sí ustedes mismos sean los que les organicen talleres Puesto de y trabajo. cosas. Gracias. Amén, hermanos y amigos, muchas gracias por participar de esta charla que hemos tenido con el pastor Iván, un tema muy importante para poder hablar con nuestros hijos. Ya le agradecemos por estos días que hemos participado y quiero dar un saludo afectuoso a todos ustedes, a Aurora Mario, a Nelly Eken, a Laura, a Tony, a Elsa, a Flor Torres, a Carmen Mendoza, a Vilma Torres, a Melissa, a Bella Brisa, todos los que están participando, muy agradecido por este taller que ha sido para ustedes, con el propósito de edificar, de bendecir, de darnos herramientas para
poder conversar con nuestros hijos. Yo también soy padre de familia de 3 niños, entonces son temas que tenemos que tocar con nuestros hijos para poder orientarlos en la vida. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Pastor Iván. Bendiciones. Que tengan un día, Gracias, amigos. Pastor Misiones. Mesías, gracias. Saludo especial a todos mis hermanos de Bambamarca también. Un saludo afectuoso del Pastor José Mendoza Vidal de acá de Lima. Bendiciones. Gracias, Pastor.